Las tablas del bienestar, y le quiero recordar aquí a la gente cómo estuvieron. Entonces, inicia la pandemia, deciden no apoyar a las pequeñas y medianas empresas, se lanzan las tandas del bienestar, en donde se da un apoyo de 25,000 pesos. La morosidad de las tandas del bienestar llega al 70% No, de gente que no ha pagado absolutamente nada. Y un 16% de gente que ha pagado un mínimo. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo como siempre con... Oye, no iba a haber mañanera hasta el... Y no se aguantaron. Hasta el lunes. Hasta el lunes no iba a haber mañanera, producto de las discusiones de la reforma eléctrica. Pero yo creo que, digo, pues, al presidente le gusta el aplauso, ¿no? Le gusta el apapacho. Entonces no se aguantaron y sí hubo conferencia mañanera el día de hoy. Y lo bueno es que estuvo muy simpática. Porque se tocaron muchas cosas. Primero... hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, entonces es el quién es quién de las mentiras, de las fake news, con la Vilchis. Y en verdad es una... ¿Ya es la Vilchis? La Vilchis, la Vilchis. Le dicen la Vilchismosa, la Vilchismosa, pero en verdad es una pérdida de recursos. Miren, les voy a poner un ejemplo. Hoy dio a conocer la Vilchis, por ahí estuvo circulando un meme de un avión que estaba partido a la mitad, diciendo que ya habían inventado un avión para esquivar el cerro de Santa Lucía, ¿no? Y bueno, bromas por todos lados, ¿no? Y este meme fue víctima de la conferencia mañanera, como fake news, porque un bot, que te pongo primero lo que se puso en la conferencia mañanera. Entonces dice, supuesto accidente en el AIFA. Entonces este bot pone un avión de carga de la empresa DHL, derrapa en la pista principal del aeropuerto de Santa Lucía y se parte en dos, lo que ocasiona un cierre total. Entonces pone ahí como fuente el Universal. Entonces yo dije, pues qué raro, ¿no? Entonces me puse a ver quién es este bot, y entonces vean lo siguiente. Te metes al perfil. Un bot creado hace un mes con 467 seguidores, que yo no entiendo cómo el gobierno federal, me quiero imaginar que se metieron a ver a quién iban a desprestigiar, se tome el tiempo para meterse a discutir con un bot. Creo que hay que ser selectivos con la información, o por lo menos con los informantes a los que quieres desmentir. Mucha gente, todos sabemos que las redes sociales están repletas de información falsa, atiborradas de información falsa, de justamente cuentitas como estas, que mediante el escándalo, la mentira, inclusive la pornografía, utilizan estos métodos para subir sus números y después convertirse en bots cada vez más importantes, porque al final del día hay gente que contrata esto. Pues pregúntenle a Morena, Claro. que contratan estos mismos bots una vez que los crecen. Entonces, ¿cómo los crecen? Con estas mentiras. ¿Cómo los crecen? A través de la pornografía. Los crecen a través de muchos otros instrumentos y después les cambian el nombre y los venden como instrumentos de golpeteo, al tener ya... el que no entienda que el Twitter... Es un negocio. El Twitter es un slam, ingeniero. Sí sabes qué es el slam, ¿no? Pegar. Hay un baile que se llama slam, que es que se avienta, no sé si los has visto, que se pone a aventarse se pone unos chingados horrorosos. Pero bueno, eso es Twitter. Twitter es un slam en donde pegas para que te peguen y entonces te viralices. Entonces, si no entienden estas estrategias en el gobierno federal, que claramente no las entienden, nos hacen perder el tiempo y los recursos. No las entienden. No las entienden. Entonces, ponerte a destinarle 10, 15 minutos de la conferencia mañanera a un bot, pues se me hace irresponsable por parte del gobierno. Ahora, otra información que hoy desmintieron, y en sus propios desmentidos están las mentiras. Si las escuchas, digo, no se necesita ser académico de Harvard para poder entender las tonterías que dicen. No sé si viste una nota que sacó Latinos, hombre, imagínate, Latinos, en donde hablaban sobre los medicamentos que se caducaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hablaban de una millonada de medicamentos. Entonces, hoy salen a desmentir diciendo que pues, esta información era falsa, que no se habían caducado los medicamentos en las bodegas, ¿no? Entonces, para irme rápido,
sobre la información, en el desmentido que hace la Vilchis, dice que no es cierto. Sin embargo, que se lograron recuperar 200 millones de pesos en medicamentos caducados. Hay una estrategia. El gobierno compra medicamentos. Estos medicamentos se caducan, no solamente por la ineficiencia del sistema hospitalario mexicano, por el tiempo mismo del medicamento. Hay medicamentos de larga duración y hay medicamentos de muy corta duración que de no ser aplicados caducan. Entonces, los gobiernos y la mayoría de las farmacias tienen un sistema de canje gratuito de estos medicamentos, en donde se caducan los medicamentos, te ponen los otros, mandan de regreso y te ponen otros que esperando que se utilicen a tiempo para que no caduquen. como pasa con la comida en los supermercados. Exacto. Aparte, hay un porcentaje considerado como merma. Entonces salen a desmentir que no es cierto, pero sí es cierto, porque entonces, si se recuperaron 200 millones de pesos en medicamentos caducos y lo que está reportando esta empresa de comunicación es que se caducaron millones de medicamentos, Pues entonces ¿dónde está la mentira? Sí se caducaron, se los canjearon, sí, pero se caducaron. Y todo esto viene a relación en el orden de un gobierno que ha sido fuertemente criticado por la falta de medicamentos en el país. Entonces, cuando te enteras que 200 millones de pesos en medicamentos fueron caducados, pues entonces, ¿por qué no los estás utilizando? ¿Por qué dejaste que se caducaran? Si ahí los tenías en la bodega y la gente está, bueno, llegamos a tener una necesidad de ibuprofeno en nuestro país. Olvídate de medicamentos especializados oncológicos. No, Ibuprofeno. ¿Y qué pasó con el ibuprofeno? Se caducó en las bodegas del instituto. ¿Por qué? Porque el presidente trae una vendetta con las farmacéuticas. ¿Y qué quiere? Hacer a las farmacéuticas quedar mal. ¿A costa de qué? A costa de los mexicanos que se están muriendo. Porque el que controla el mercado es él. Así de fácil. Ahora, otro tema que se me hace interesante y seguramente te vas a acordar. ¿Te acuerdas de las tandas del bienestar? Sí, claro. ¿Viste la morosidad? Es que está cañón. Las tandas del bienestar, y le quiero recordar aquí a la gente cómo estuvieron. Entonces, inicia la pandemia, deciden no apoyar a las pequeñas y medianas empresas, se lanzan las tandas del bienestar, en donde se da un apoyo de 25,000 pesos con una tasa muy baja para México del 4% a pagaderos a 3 años. Han pasado 2 años. La morosidad de las tandas del bienestar llega al 70% de gente que no ha pagado absolutamente nada. Y un 16% de gente que ha pagado un mínimo, ¿no? Entonces, le preguntan al presidente, oiga, señor presidente, ¿y ya se puede considerar esto como, pues, pérdida? No, pues todavía no. Hay que entender la situación, así lo decía. Pues demora en el pago. Es entendible porque estos apoyos se entregaron cuando la situación de la pandemia había provocado pues el cierre de comercios, de pequeños negocios. Mira, cuando se gira el ojito para decir es entendible, pero es que está diciendo una mentira. Pero aparte, mira, te voy a decir una cosa. Cuando salieron las tandas del bienestar, aquí lo platicamos. Y nosotros sabíamos perfectamente bien que lo que fue asignado, que era en el orden así como de 7,000 millones de pesos, eran apoyos clientelares. Sabíamos, lo comentamos en este espacio, se van a ir a fondo perdido. Ahí están, en fondo perdido. ¿Por qué? Porque el presidente utilizó 7,000 millones de pesos para él fortalecerse, no para fortalecer al pueblo. Esos 25,000 pesos le sirvieron lo que al viento a Juárez. A nada. Para nada. No supieron a nada. Después de tener meses y meses y meses. Pero pudieron muchas personas decir que recibieron. Es un honor recibir billete de López Obrador. Por no hacer nada. Sin la necesidad de pagarlo, ¿no? Bueno, pues así están las cosas, queridos amigos. Esto se llama populismo rampante. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.